Honorable representante Alfredo Rafael de Luque Zuleta, presidente de la Cámara de Representantes, los saludo en nombre de los 180.000 hombres y mujeres que a diario comprometen su capacidad moral y física al servicio de la seguridad, la convivencia de los colombianos. Saludo de manera particular a los citantes doctora Lilia Uribe Muñoz y la representante Ángela María Robledo. Decirles que cuando la Policía Nacional, en su propósito de atender cada día con mayor, no solamente efectividad, sino también prudencia y en perfecto acatamiento a las normas que hacen no solamente al respeto de los derechos humanos, sino también al derecho internacional humanitario cuando aquel entra precisamente a ser parte de ese escenario que nos corresponde, es que hemos querido cada día avanzar en mantener una institución fiel a esos 4 pilares que nos hemos querido proponer. Una policía efectiva, una policía transparente, una policía que privilegie el respeto por los derechos humanos y una policía solidaria. Hace unos años, cuando las condiciones de la misma protesta eran medianamente incipientes, igualmente lo eran los medios que se utilizaban para ello. Hoy la Policía Nacional cuenta con 23 escuadrones móviles de carabineros, escuadrones que están capacitados para intervenir, pero que al mismo tiempo, como su lema lo indica, nuestra misión, mantener el orden. Mantener el orden es el fin último de cualquier escenario, de cualquier sociedad, para que en el marco de ese orden se puedan garantizar legítimamente el disfrute pleno de los derechos, todos los derechos. Desde luego, aquí está incluido el derecho precisamente a la protesta. No es, jamás ha sido ni lo será la política de la institución, ni tampoco para ello ha sido creado el ESMAD, para vulnerar, para reprimir, sino por lo contrario, para garantizar derechos y para mantener ese orden. Hemos creado en la policía, de años atrás, una distribución que corresponde a 8 regiones de policía. Allí se distribuyen estas unidades del ESMAD. Siempre en prevención, siempre el propósito es que ojalá no tengamos que llegar a la confrontación. Cuando no se está en aquellos planes o en aquellos procedimientos que tienen que ver precisamente con el restablecimiento del orden, la recuperación de derechos o el realizar un procedimiento nada agradable de desalojo, que son en ocasiones en donde se tiene que implementar el ESMAD. Estas unidades están cumpliendo labores orientadas precisamente a la seguridad ciudadana, particularmente desde la prevención. Tenemos 3.675 policías que conforman estos ESMAD. Entre ellos se cuentan 120 mujeres. Más adelante indicaré la razón por la cual precisamente hemos tenido que incorporar y que ha sido no solamente de buen recibo en materia de efectividad, sino en el reconocimiento que la comunidad expresa hacia este cuerpo. Hemos tenido que dotarnos de 41 tanquetas que en oportunidades se terminan convirtiendo, honorables representantes, en elementos de protección en muchos casos. No solamente hemos tenido en ellas que estar movilizando árbitros de fútbol, estar movilizando personas capturadas sobre quienes en ocasiones la euforia y, por qué no, a veces podemos calificar la ira colectiva, pretenden tomar la justicia por sus manos, y es precisamente estos medios los que utilizamos para salvar, para proteger su integridad, para proteger su vida, porque es la vocación
institucional, proteger la vida, así se trata de la vida de un delincuente, pero la tenemos que proteger. Pero allí también hemos tenido que movilizar. Hace poco, en estos días, material electoral, a los mismos candidatos, a las autoridades de orden electoral que se han visto agredidas. Estos son elementos puestos precisamente al servicio. Hemos tenido una evolución histórica, y esta evolución histórica, debo decir, nos lleva hacia el año 1966. De pronto las ayudas no son las más pedagógicas, sin embargo debo decir que era lo que en su momento se daba, unas protestas medianamente moderadas, y ahí era siempre guardando una proporcionalidad frente a esa, si se quiere, resistencia a la que se tiene que ver enfrentada esta agrupación, este equipo especializado. Pero hay un hecho histórico que podemos decir marcó un punto de inflexión en el escenario de la protesta en este país. Me quiero referir hacia el año de 1996. Cerca de 200.000 personas dedicadas a protestar por la labor, por los programas de erradicación de cultivos ilícitos, debo decir que desafiaron la institucionalidad, cerraron vías, realizaron actos de protesta en donde no solamente hicieron sentir su protesta en sí misma, con marcado rigor, sino que incorporaron dentro de esa protesta el desconocimiento de derechos tan elementales y tan básicos como el derecho a la movilidad. Es por ello que luego de cerca de 3 meses de protestas sucesivas, hubo necesidad que se pensara desde la policía en crear un grupo capaz de contener, digámoslo de esta manera, ese nivel de riesgo, ese nivel de resistencia, y para la seguridad y para los mismos derechos, un escenario de amenaza y de riesgo. Pero hemos venido evolucionando, y esa evolución ha sido básicamente orientada a 2 cosas. Primero, hacer más efectiva la acción, siempre utilizando dentro de ese propósito los medios que menos afectación puedan estar causando a la persona hacia la cual se dirige. Precisamente el uso de la fuerza, constitucionalmente consagrado y legitimado por ello, establece que siempre entre los medios disponibles se tiene que utilizar aquel que menos daño cause hacia la persona o hacia las personas o grupos hacia los cuales se dirige. Pero también tenemos que entender y de debida consideración de las acciones realizadas en contra de nuestros propios policías, nos hemos tenido que ver evolucionar de ese chaleco que solamente era una tela en la cual se almacenaban, se llevaban unos tubos de gas, a unos chalecos casi hoy literalmente blindados, precisamente por el nivel de agresividad al que infortunadamente, debo decirlo, el nivel de protesta ha ido creciendo al punto que uno diría que esto no es una protesta, sino que es literalmente un ataque. Hoy podemos señalar que hemos tenido incluso, para proteger la vida, la integridad de nuestros hombres y mujeres, que implementar escudos blindados. Estos escudos precisamente para contener escenarios de agresión de un nivel superior. Estos procedimientos, siempre enmarcados dentro del ámbito del respeto y la garantía de los derechos humanos, tienen unos niveles. Ese primer nivel es el de la disuasión, el de la persuasión, y de manera escalonada aquellos medios que causen, repito, menor daño. Uno podría decir que incluso hay algunos escenarios casi que recurrentes de protesta, cuya temporalidad de la misma solamente se circunscribe al tiempo en el cual demore o tarde el ESMAD en llegar. Y nos da, particularmente a su servidor, tristeza, cuando en algunas regiones del país, muchas gracias,
particularmente en la costa atlántica. El principal generador de perturbación de protesta lo constituye la insatisfacción, razonable esa insatisfacción con la prestación de los servicios públicos domiciliarios. Todos sabemos la ineficiencia del servicio de energía eléctrica en buena parte de la costa, en donde casi que de manera automática, al bajarse en los tacos o al suspenderse el servicio de luz, automáticamente salen las personas a la vía a generar el taponamiento, trayendo consigo la restricción al legítimo derecho de la movilidad de personas que no tienen ni responsabilidad en la perturbación ni posibilidad de solución alguna, pero sí son quienes padecen las dificultades de ver una vía cerrada, una vía taponada. En todo caso, en algunas oportunidades también, y esto no es, repito, el mejor escenario en donde un policía quiere verse comprometido, el escenario de los desalojos. En los desalojos tenemos que decirlo de esta manera, así sea ilegal, temporal, hay muchas personas que se sienten desarraigadas de ese terruño, de ese espacio que han escogido para su techo o su lecho, pero es lo que nos corresponde precisamente dentro de esa obligación y dentro de esa órbita de garantizar los derechos. Allí esperamos siempre, no solamente la orden judicial para actuar, sino también se busca una concertación para que luego de esa intervención o junto con ella, así como va el ESMAD, van nuestras unidades de infancia y adolescencia para proteger a esos niños, para ayudarle a esa comunidad en muchas oportunidades a movilizar sus exiguos enseres. Es lo que le corresponde a una policía que cumple y que se fundamenta en ese cuarto pilar, el de la solidaridad. Bajo ninguna circunstancia nos podemos jamás deshumanizar. Ustedes han estado viendo ahí algunas fotografías en donde vemos justo esas intervenciones. Intervenciones que durante los años 2013 y 2015 superan las 27.500. Y es cierto, en ellas hemos tenido lamentablemente que registrar 443 lesiones graves de policías, algunas de ellas dejándolos con incapacidades permanentes, sin un ojo, sin un pie, con sensibles afectaciones en sus extremidades, lo que sin duda, ¿me ayuda por favor, señor? Lo que sin duda se corresponde o se constituye mejor en un hecho en donde no solamente perdemos un hombre para el ESMAD, sino un servidor para la patria. Hemos infortunadamente tenido que registrar la muerte de 4 policías, algunos de ellos infortunadamente causados por armas de fuego. Uno no puede concebir, y aquí es importante señalar que cada día estamos encontrando tan variados escenarios de protesta. Hay protestas, como ustedes ven ahí en la fotografía, que más que una protesta son actos sensiblemente vandálicos. Uno no los puede calificar de una manera distinta. ¿Quién podría considerar que atentar contra una infraestructura que es patrimonio de todos los colombianos, como el sistema de transporte masivo en Bogotá, el Transmilenio, realizarle esos destrozos o incluso del mismo ingreso a nuestro Palacio de Justicia se constituya en un escenario legítimo de protesta? No lo existe. Por ello, incluso dentro del mismo escenario de protocolos, hoy se busca socializar con los líderes de las protestas antes de las mismas, para acordar escenarios tanto de hora, de recorrido, de tiempo, de verificación y coordinación, para que, lejos de convertirnos en quienes podrían ser catalogados como enemigos, como condicionantes de la protesta, más bien quienes las facilitamos, las acompañamos y especialmente las garantizamos por constituirse, como la Constitución lo consagra, en un legítimo derecho.
Es cierto, hemos tenido quejas por excesos, quejas por equivocaciones, que como nos lo ha, y particularmente me lo ha ordenado nuestro ministro de la Defensa Nacional, a quien siempre no solamente obedecemos, sino agradecemos las orientaciones que él con sabiduría nos da y nos han dado los señores ministros de la Defensa Nacional y el propio señor presidente de la República. Hemos sido objeto de 76 quejas formales por parte de la ciudadanía, bien recibidas directamente por la policía o en la Procuraduría, o si se trata de una queja de alcance penal por la Fiscalía. Esto en términos porcentuales frente al número de intervenciones, frente al número de servicios para nosotros atendidos, se constituye en un 2.7, en 0,2.7. En todo caso, es una cifra reducida en cuanto a lo que podemos denominar el nivel de desacierto que nunca quisiéramos tener, desacierto que siempre queremos evitar. Es por ello que, fieles a los protocolos que estamos de acuerdo, nos lo señala la Procuraduría, deben ser actualizados, deben ser ajustados, y sobre los cuales no solamente hemos venido avanzando en la actualización y, por qué no decirlo, modernización, sino que en ello estamos recogiendo lo que en otras latitudes, tanto en América, ya se referenciaba el ejemplo de Argentina, lo estamos haciendo con Estados Unidos, con Inglaterra, con Francia, donde derivamos también buena parte del aprendizaje en cuanto al entrenamiento se refiere. Pero también debo señalar que así como hemos tenido que crecer nosotros en la capacidad de contener las agresiones, tenemos que señalar, tenemos que indicar cómo han venido evolucionando precisamente esos mismos elementos con los cuales se ataca a quienes, como el ESMAD y anteriormente los grupos de fuerza disponibles, pretendían imponer el orden o recuperar el orden. Anteriormente se utilizaban piedras, canicas, navajas, machetes, de pronto la gasolina en las conocidas bombas Molotov y de pronto algunos explosivos de orden artesanal. Aquello ha venido escalando y es precisamente ese escalamiento el que nos ha llevado a tener que implementar aquellos escudos, porque si bien es cierto, un hombre de la fuerza disponible del ESMAD no porta armas de fuego, pero en no pocas oportunidades sí han sido víctimas de disparos de armas de fuego. Luego uno, de una manera responsable, como comandante, como director, no puede bajo ninguna circunstancia ir a precipitar que un hombre vaya tan vulnerable cuando las circunstancias sobre las cuales se va a tener que enfrentar son altamente peligrosas. Es por ello que hemos tenido que evolucionar a este tipo de armaduras. Sin embargo, todavía, y ahí aprecian ustedes unas fotografías, si una llanta blindada logra ser destruida, explosionada, es porque ese nivel ha venido creciendo. Pero yo hoy celebro este debate. Lo celebro porque nos une un propósito común, y es el de la valoración de la vida, el de la garantía de los derechos, el de la preservación de la integridad. Yo creo que tanto a los citantes que piden que se busque siempre tener un cuerpo cada vez más garantista, mejor preparado, más respetuoso de los derechos humanos, más respetuoso precisamente del mismo derecho a la protesta. Estamos totalmente de acuerdo, pero ese cuerpo siempre tendrá que estar lo suficientemente protegido para que ese cuerpo no se sienta ni esté expuesto a los niveles de riesgo. Yo no puedo dejar de mencionar lo que han sido algunos cuadros complejos de los escenarios de protesta, igualmente
no digo complejos, sino complicados que hemos tenido que atender, porque me correspondieron de manera personal y directa atenderlos con este equipo de valientes hombres y mujeres. Y hago referencia al paro del Catatumbo y el paro cafetero vivido en el año 2012 y 2013. En el Catatumbo, donde tuvimos lamentablemente pérdida de vidas, pero lo más triste, debo decirlo, así como lo más angustioso fue ver cómo a nuestros hombres les disparaban con armas de fuego, incluidos fusiles. Eso no es una protesta, eso no puede ser protesta. Pero igualmente me sentía conmovido, y no pocas veces, cuando al ir al hospital en Ocaña veía a aquellas personas que, manipulando los explosivos con los que atacaban a nuestras unidades, terminaban amputándose de manera violenta sus extremidades, sus brazos. Qué tristeza haber visto allí personas perder parte de su integridad, porque detrás de esa protesta, debo decirlo, estaba el auspicio del narcotráfico, estaba el auspicio de este bandido que ya no existe, alias Megateo, patrocinando, llevando y haciendo ir desde Acarí, desde el Tarra, desde Teorama, desde ese Catatumbo, desde su zona campamentaria, a unos campesinos a que se fueran a enfrentar, no importa con qué medios, a la Policía Nacional. Ya hoy esa amenaza a la convivencia no está. ¿Qué hemos venido haciendo? Procurando cada vez formar de la manera más profesional, pero al mismo tiempo más integral al policía. Ese policía que tiene que superar un curso exigente, un curso que se dicta en el Centro de Operaciones Especiales de la Policía Nacional en el municipio de San Luis, cerca al Espinal. Son 472 horas de curso, 10 semanas, 10 exigentes semanas. Pero se hace tan rigurosa esa formación para que precisamente ese hombre y esa mujer no solamente aprendan la actividad física, la actividad operativa, sino especialmente la actividad de orden espiritual, mental, para que su actuación sea solamente la de recuperar el orden perturbado, la de mantener ese orden y no la de agredir. Es allí en donde se fundamenta la razón por la cual muchas personas no solamente admiran el valor, sino especialmente la paciencia y prudencia de estos hombres y mujeres que frente a tantas provocaciones se mantienen imperturbados, se mantienen serenos. Ese es el ser humano que detrás de esa coraza tenemos que formar. Además de esa formación, cada 2 meses estos hombres y mujeres son sometidos a un proceso de reentrenamiento, y en su periodo de intervenciones son sometidos o son mejor llevados a escenarios de salud mental y física, para que ese hombre, esa mujer que ha sido agredido, que ha sido objeto de diversas formas, a veces hasta de vejámenes, igual tenga una recuperación perfectamente equilibrada consigo mismo. Estos seminarios también se hacen en coordinación con instituciones del orden internacional. Hay un hecho muy importante que en una u otra forma nos acerca a ese ideal de un grupo especializado. Siempre que hay una intervención, los protocolos establecen que estas personas tienen que ser revisadas, o vulgarmente podemos decir requisadas, para que no se lleve ningún elemento distinto a aquellos que la Policía Nacional ha entregado para ese tipo de servicio. No llevan armas de fuego, ni tampoco estamos permitiendo que lleve consigo elementos, utensilios adquiridos de manera personal. Hoy en el mercado se encuentra nacional y extranjero productos como gas pimienta de uso personal, podríamos decir. Eso no está permitido.
Pero para eso no solamente hacemos la revisión, sino que se deja una filmación como evidencia y acompañados tanto por la Defensoría del Pueblo y en Bogotá de manera infaltable la Personería. Esto nos ha permitido cada día, no solamente en este que es un protocolo, digamos, de alistamiento para el servicio, sino también que estas personas de Defensoría del Pueblo, de Personería, coadyuvan muchas veces con instrucción que es bien atendida por parte de nuestros policías. Es por ello también que no solamente en nuestra actividad de preparación hemos venido siendo cada día más exigentes, entendiendo esa exigencia como la preparación para que estos hombres y mujeres puedan tener un adecuado desempeño en circunstancias de alta exigencia. Yo celebro la presencia del doctor Alfonso Novoa Díaz, funcionario de Naciones Unidas, que ha estado con nosotros acompañando los esfuerzos también del ESMAD. Hemos venido también procurando no solamente que la comunidad, sino que estos integrantes del ESMAD siempre tengan la posibilidad de expresar ante la comunidad su condición humanista. Y es por ello que realizamos también labores de acercamiento, porque eso permite que este individuo, que este integrante del ESMAD se sienta precisamente cercano a esa comunidad. Todos los policías de la patria y de cualquier parte del mundo, por definición, nos debemos a la comunidad, trabajamos con la comunidad. Luego, al ESMAD tampoco le podemos negar la posibilidad de tener ese acercamiento. Y ese acercamiento nos lleva a que haya una integración con nuestros campesinos, que realicen labores de orden comunitario, que le permitan a los niños también, en oportunidades, estar a bordo de un vehículo de esta naturaleza. Hemos podido en algunas regiones en donde se han presentado algunos niveles de conflictividad, llevar programas como el que en esas confrontaciones terminan siendo afectados precisamente, no por la acción nuestra, sino por la acción a veces desmedida de quienes participan en la protesta. Recuerdo unas imágenes que vimos los colombianos en varias oportunidades en aquellas protestas en Ocaña, en el sitio de La Hondina, una persona que vivía de la venta en una caseta. Esa caseta fue incendiada al lanzarle bombas molotov al ESMAD. Una vez finalizaron los disturbios, la policía recuperó, rescató y construyó nuevamente esas instalaciones. Esto permite, repito, que estos hombres igualmente sientan como básico ese espíritu humanista, un espíritu que nunca un policía jamás tendrá que olvidar. Quisiera también decirles que esta integración con la comunidad ha permitido hacer realidad algunos sueños de algunos niños que han soñado ser policías. Aquí hay una nota que ojalá la podamos ver. Y fue policía. Porque Dios me gusta todo Consuelo, Consuelo. Consuelo, mire, Consuelo. Señora. Soy violación a los derechos humanos. Aquí hay niños. Aquí hay niños. Miren a la señora, le rompieron la cabeza. Venga. porque Dios me gusta todo Y fue policía. Sí, señora. A la señora le rompieron la cabeza con un gas lacrimógeno. Consuelo, mire, Consuelo. porque Dios
Me gusta todo el Bueno. un sueño. Ese niño que padeciendo un cáncer quiso ser policía y quería ser un policía del ESMAD. Ese niño hace un año no está con nosotros. Ese niño murió, pero ese niño cumplió su sueño de ser policía. Y como él y su madre nos lo decía, logró ser feliz siendo policía. Esto en una u otra forma incorpora ese sentir. No es por convicción ni vocación que ese hombre de traje acorazado tiene que llegar a esas intervenciones. Quiero señalar que estamos haciendo el mejor esfuerzo para que con mayor periodicidad que cualquier otro policía, los integrantes del ESMAD son monitoreados psicológicamente, son objeto de exámenes médicos, exámenes psicológicos, de verificación de su estado de ánimo, precisamente para que siempre su actuación esté desprovista de visos de agresividad. Pero quería también señalarles a qué nos hemos venido enfrentando. Y ustedes dirán que no hablemos de enfrentamiento, pero ¿qué es lo que hemos venido conteniendo? Aquí ustedes pueden apreciar incluso esas imágenes previas, cuando las mismas personas que están tratando de lanzar unos explosivos se terminan autolesionando. Eso no es precisamente una protesta. Eso podría uno decir casi que es un ataque. Vean lo que le ocurre a este joven. Esto es de las últimas protestas que hemos tenido que contener en el Valle del Cauca, en el norte del Cauca, en donde ha habido necesidad de recuperar algunas tierras que fueron ocupadas. ¿Cómo no sentirse uno conmovido cuando una persona, en su afán de hacerle daño a un policía, termina haciéndose daño él mismo? Es lamentable ver cómo en este caso nuestros policías han sido heridos con disparos de armas de fuego. Esto no es protesta. Uno esperaría que ojalá cada día pudiéramos ver al país disminuido en su nivel de agresividad. Particularmente, entendemos la protesta como una expresión no solamente de libertad, sino también de garantía de derechos. Pero esta libertad y esta garantía de derechos, en oportunidades, tienen estos niveles de amenaza, niveles de riesgo. Actos vandálicos en donde hemos visto cómo han sido cercenados nuestros propios policías. Hay, infortunadamente, ahí está aquí en el recinto, un policía que perdió uno de sus ojos. Un policía que ha sido impactado con flecha en la frente. Por eso, estos medios esperamos que no solamente cada día los utilicemos menos. ¿Cómo no mencionar que en las elecciones del año 2011, la noche después de los escrutinios y al día siguiente, fueron afectadas 52 instalaciones de registraduría, de policía, de alcaldía? Con el despliegue que pudimos hacer en esta oportunidad, esos actos vandálicos solamente se redujeron a 7. Seguimos justo en estos días, y ustedes, honorables congresistas, saben que en algunas regiones del país, con unas diferencias exiguas o inexistentes, como en el caso de los 3 empates, Sucre, aquí en Simijaca, y La Unión, Antioquia creo que es, tenemos empate. Allí existe la gran preocupación. Hemos tenido que contener actos vandálicos, como en Tumaco,
en donde se ha estado amenazando la democracia. La democracia expresada precisamente en la voluntad a través de las urnas. Por estas circunstancias y atendiendo las recomendaciones por ustedes, honorables congresistas, pero también las órdenes e instrucciones de nuestro ministro de la Defensa Nacional, del señor presidente, haremos de estos equipos cada vez equipos más profesionales, cada vez seres humanos más sensibles, más respetuosos, garantes siempre de los derechos humanos, pero eso sí también procurando que ojalá nunca vuelva Colombia a vivir escenarios como los que vivimos en ese paro agrario, en donde en Boyacá, una tierra eminentemente pacífica, hoy el departamento de menor índice de criminalidad, de mayor índice de respeto por la vida, hayan muerto personas porque no les permitieron a las ambulancias llevar oportunamente a sus enfermos, que hayan colocado trampas mortales para que los motociclistas que iban a trabajar terminaran como uno de ellos, muerto, porque una cuerda invisible en horas de la noche, una cuerda de alambre de púas colocada de lado a lado de la vía, cegó la vida de este infortunado celador, vigilante nocturno que iba a cumplir con su deber. Esperamos que ojalá cada día, así como hacemos el mejor esfuerzo por profesionalizar a nuestros hombres y mujeres, ojalá cada día el país vea desaparecer aquellos motivos por los cuales se protesta. Y estamos de acuerdo, ojalá la concertación, ojalá cada día haya menos motivos de protesta y mayores motivos de convivencia. Muchas gracias, señor presidente.